Facundo, ¿cómo te va? Gracias por estar. Gracias, Cristian, por la invitación. Un tema no complicado, el tema del empleo. Hoy, cuando vemos los últimos índices que da el empleo, el desempleo, aparece casi a la cabeza, junto con la pobreza, la inflación, en otros, pero todo se genera de la falta de empleo. ¿De qué manera desde tu ministerio se abarca esto? No solo de mi ministerio, creo que el gobernador Juan Schiaretti siempre planteó como un paradigma central la generación de empleo genuino para hacer circular, para hacer girar la riqueza en nuestra provincia y lógicamente también para darle dignidad a los trabajadores y a las familias cordobesas. Con la premisa de que en Córdoba no se subsidia el empleo, no se subsidia el desempleo, sí el empleo. Nuestro ministerio propone alrededor de 40.000 oportunidades laborales año tras año a través de los distintos programas que tienen su grilla, encabezados lógicamente por el PPP, primer paso. El PPP, recordemos, fue uno de los motivos principales por el cual el ex gobernador de la Sota en la reelección, la primera fue, me acuerdo, haciendo un poco de memoria, el 30% de descuento de los impuestos. Y en la reelección el PPP apareció como la gran estrella de esa reelección, que fue el plan primer paso. Es un plan novedoso. Yo hablo actualmente con ministros de áreas espejo en otras provincias y realmente reconocen la visión en el PPP en donde se cierra un círculo virtuoso, se generan muchas cuestiones positivas. No solo le das la oportunidad laboral a un joven, no solo le das la posibilidad de una empresa, un comercio, de que tenga más personal, sino también de alguna manera va generando la capacitación, porque el PPP fue el pionero y después surgieron otros programas como el PILAS, como el Por Mí, como el complementarios PIL, y como el PIL, que son los programas de inserción laboral, que tienen esta visión dual de estudiar mientras trabajo y trabajar mientras estudio. Y desde el 2016 a la fecha, en el PPP se pone a disposición de los beneficiarios o como posibilidad la admisión para llevar adelante cursos de capacitación y oficios para todos los beneficiarios. Y este 2023 se puso también para las empresas o comercios beneficiarios del programa. Para renovar la información, básicamente, está dirigido a jóvenes de entre qué edad y qué aporte hace el gobierno de Córdoba para esas empresas que tomen a los jóvenes. El aporte, la asignación estímulo que cobran los jóvenes es de 30.000 pesos y 35 por 20 horas semanales. 35 para aquellos jóvenes que estudian el PPP Aprendiz, o que están en el secundario, o que están en la universidad, o que llevan adelante algún tipo de capacitación en oficio. Es para jóvenes de 16 a 24 años de nuestra provincia y, lógicamente, junto a las empresas, es cofinanciado la asignación a estímulo que el beneficiario percibe. La cofinanciación es variable. El Estado pone más cuando son pequeños comercios o pequeñas empresas y pone un poco menos cuando las empresas tienen muchos empleados en blanco, cuando tienen una potencia de recursos humanos interesante, importante, que lógicamente con una visión solidaria vamos cofinanciando junto al sector privado esta posibilidad. Son 15.000 oportunidades laborales que saca a la cancha, que saca el PPP, para que aquellos beneficiarios que estén interesados puedan inscribirse. Lógicamente el PPP convive con los otros programas. Estamos próximos a lanzar, por ejemplo, Por Mí, que es para mujeres de entre 24, acordate que el PPP era 16 a 24. A 24, y estas mujeres de 24 hacia... Sin límite de edad. Sí. Y lógicamente también viene con la posibilidad de realizar cursos de capacitación en oficios para ir formándose, y también sale el PILAS, de manera conjunta con el Por Mí, que es para hombres de 24 y sin límite de edad. Son programas que desde el gobierno provincial se ponen a disposición de los cordobeses, entendiendo que la lógica del empleo es fundamental. Y a través del PPP y a través de los PIP, que son los programas de inserción profesional para aquellos jóvenes profesionales en sus primeros 2 años de recibido, o de los PIL, que son los programas de inserción laboral que surgen como una necesidad estratégica de un sector determinado, que
tienen un fuerte aditamento de capacitación, muchas horas cátedra, con los claustros universitarios, en donde la persona está un año dentro de ese programa y sale no solo con la posibilidad de haber trabajado un año, sino con un curso de capacitación en distintas. O sea que tiene un gran abanico de programas para la inserción laboral, para atacando este flagelo que hoy se llama la gran desocupación entre pobres y un montón de cosas que tiene Argentina. ¿Cómo lo tomaron las asociaciones intermedias? Digo, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Córdoba. ¿Están trabajando simultáneamente? Trabajamos mancomunadamente con ellos, absolutamente. Nosotros, antes de presentar el PPP, yo estuve reunido con la Cámara de Comercio, estuve reunido con Fedecom, estuve reunido con la UIC, estuvieron todos presentes. Unas semanas antes habíamos presentado el PIL Nuevas Tecnologías, Programa de Inserción Laboral de Nuevas Tecnologías. Y estaban todo el clúster tecnológico y todas las cámaras del sector participando, apoyando. El año pasado, en noviembre, presentamos el PIL de turismo y estuvieron todas las cámaras afectadas al sector del turismo también acompañando, y los intendentes de las ciudades turísticas y los legisladores de departamentos turísticos con también. Una metodología muy parecida al PPP. ¿Esto? Los PIL, un aporte que hace el gobierno provincial. Los PIL provincial. son exactamente iguales, Sí. con 20 horas semanales de trabajo, con un aporte que hace el privado y un aporte que hace el gobierno provincial, pero con la obligación, o sea, es obligatorio la capacitación en oficio. Por ejemplo, en el PIL de turismo había cursos de manejo de redes en agencias de viajes, pero además también cursos de mucamería, conserjería para los hoteles, cursos de cocinero o ayudante de cocina para los bares y restaurantes, cursos de mozo, pero con capacitaciones con certificación oficial. Entonces la persona que ingresaba ahí no solamente trabajaba, recibía esta capacitación en oficio, no tenía límite de edad, ese PIL, y además también rompía esa distancia que hay con el empresario, con el comerciante, cuando van a tomar personal en cualquier comercio y no saben bien cómo es la persona. A través de estos programas, la persona está dentro de tu comercio, de tu empresa, la ves esforzarse, generás un lazo de confianza, ves qué aptitudes tienen, qué talentos tiene para desarrollarse en el trabajo acordado o que tiene por delante. Y en definitiva, una vez que termina el PIL, al igual que el PPP, tenés la posibilidad de decir, bueno, quédate trabajando con un empleo formal. Eso te estaba proponiendo. ¿Cuál es la experiencia post-plan, post-programa del PPP y todas sus variantes? Muchos empresarios se han quedado con esa mano de obra que han empezado con estos programas, etcétera. ¿Cuál es la estadística que ustedes manejan? En los PIL, que son los programas de inserción laboral, hay altos porcentajes. El PIL Nuevas Tecnologías tiene entre un 70 y un 80%. De jóvenes que se terminan quedando. Que se quedan. Sí. Incluso ahí hay viste que empiezan siendo juniors y van avanzando, escalando. Y bueno, se quedan en la misma empresa o se lo roban las empresas cuando ven que son porque ya están jóvenes capacitados. talentos Sí. capacitados. Los PIL tienen un amplio porcentaje de personas que quedan trabajando en los comercios o empresas. El PPP tiene alrededor de un 50%. De chicos que se quedan. Entre un 40 y un 60% que se quedan trabajando en los comercios, en las empresas. Yo diría un 50%. Y después, el Pilas, el Por Mí, quizás tienen un poquito menos, tienen un 30, un 40%. Pero siempre es muy importante. Imagínate que son casi 40.000 oportunidades laborales por año, año, en conjunto, que se ponen a disposición de la provincia. Y si queda el 50%, son 20.000 cordobeses que quedan trabajando en empresas, en comercios, dentro del mundo laboral. Me parece que es una apuesta que el gobierno provincial se ha dado cuenta que es importantísima. ¿Alcanza o hay más demanda? ¿O siempre hay más demanda en este caso? No, siempre hay demanda, pero ha pasado a ser parte importantísima del mundo laboral de nuestra provincia. Más allá de que en Córdoba todo se hace pensando siempre, y esto lo recalco cada vez que tengo posibilidades de opinar al respecto, nuestro gobernador todo lo que genera, lo genera con una cabeza productiva, con una cabeza generadora de empleo genuino. Entonces, los gasoductos troncales, las rutas o caminos que unen nuestra Córdoba productiva con la posibilidad de sacar la producción, los parques industriales,
y la gran cantidad de parques industriales que hemos inaugurado en los últimos años, el gas natural que le da potencia energética para que haya desarrollo productivo. Crecimiento y desarrollo, sí. Cada política que se toma ¿Es pensada en la producción? es pensada en la producción y en la generación genuina de trabajo, entendiendo que es la base fundacional de la sociedad. Y la verdad que yo creo que es uno de los grandes motivos por el que Córdoba está siempre un poquito mejor que el resto de las provincias. Te quiero sacar un poco de la investidura de ministro, de funcional, de ministro, de parte del gabinete provincial, y te quiero meter un poco en la persona del dirigente político, si me permitís, que sos un referente del departamento de Santa María. Sin embargo, cuando me estás diciendo toda esta cosa, de cara a las próximas elecciones provinciales del 25 de junio, está la oposición que dice el otro día, Córdoba tiene la media más alta de desocupación, de pobreza. ¿Cómo se alcanza con esto? ¿Cómo se le responde la oposición en este sentido? Diciendo que es la más pobre, la más cara, etcétera, etcétera. A ver, sacándote un poco de la gestión, metiéndome en la parte te lo voy a contestar de políticamente, Cristian. Estamos en un proceso electoral. La oposición en nuestra provincia no ha resuelto el problema no ha resuelto el problema de explicarle a los cordobeses qué es lo que quiere hacer con la provincia. Bueno, según dice, van a bajar la inseguridad porque atacan a la provincia diciendo que es insegura, el narcotráfico, desocupación, pobreza. Dice que van a atacar todo eso. Hay una diferencia entre ser un comentarista, un mero opinólogo de la realidad social, de la realidad de una determinada provincia, con el meterse adentro y tratar realmente de solucionar el problema. ¿Qué es lo que entiendo y qué es lo que veo yo? Yo veo una oposición que se ha peleado más por ver quién era el candidato. Hoy es juez, digo, tiene un problemita ahí porque los radicales no están muy contentos. Pero hasta hace 15 días no había candidato. Estamos hablando que faltan 3 meses para las elecciones. Una oposición que especulaba más con la fecha de elecciones, una oposición que trabajaba más en tratar de armar la coalición y de que no se le escape ningún partido, que en esforzarse por decirle a los cordobeses o al electorado que pretende que lo vote, qué es lo que va a hacer con la provincia, hacia dónde va a orientarla productivamente, cómo piensa unir la sociedad en un momento complejo de nuestra Argentina, cómo va a atacar la inseguridad, cómo va a generar federalismo y desarrollo en los distintos puntos cardinales de la provincia, teniendo una provincia tan amplia y con necesidades tan dispares. Yo no lo escuché, quizás... Atacan tópicos como la inseguridad, la desocupación, le reconocen la obra pública al gobernador, pero dice, se olvidó de la parte social. Digo, te quiero aprovechar tu imagen de dirigente, de joven dirigente, porque en algún momento estuviste, después te quiero preguntar, en el abanico de posibilidades de ser vicegobernador de Schiaretti, pero digo, ellos atacan básicamente esos tópicos. Creo que es muy flaco, creo que es inocuo que una provincia tan importante como la provincia de Córdoba tenga una oposición que solamente ataca aquellas cuestiones que hoy tienen problemas, y no los vamos a negar, muchos derivados de la situación nacional. ¿La desocupación, por ejemplo? La desocupación, la inseguridad, todo parte del tema económico. ¿Cómo se entiende que Córdoba, siendo una provincia grande, vamos haciendo un ping-pong, digo, tenga la desocupación más alta en la media nacional? Yo no creo, primero que no creo en esos parámetros, segundo que los programas de empleo que estoy mencionando no están contabilizados como empleo formal, y tercero, que no nos olvidemos que muchas provincias viven del empleo público, viven del empleo del Estado, y Córdoba... Por ejemplo, estamos hablando de Chaco, por ejemplo, Formosa, que tiene muchísimas. Y Córdoba está garantizado y explicitado que es la provincia que menos empleos públicos tiene por O sea que sería fácil no tener ese empleo si todos fueran empleos públicos. Por supuesto. Tendríamos un Estado que no hace nada, que no genera progreso, pero que le paga a todo el mundo sin trabajar. Acá en Córdoba no existen los planes sociales, nadie cobra por no hacer nada. Acá se subsidia al empleo, no al desempleo, como mencionaba anteriormente, y se trata de generar producción, desarrollo y progreso en el marco de un país que muchas veces no te acompaña. ¿Por la macroeconomía? La macroeconomía hoy nos condiciona, y lógicamente condiciona temas como la seguridad. La seguridad es hija, como lo dice siempre nuestro gobernador, de la pobreza, de la marginalidad, y es imposible frenarla si no hay una situación estructural, coyuntural, que solucione ciertas problemáticas de nuestro país. Estamos haciendo
muchísimos esfuerzos desde el gobierno provincial, desde los consejos de seguridad barrial, la colocación de cámaras de monitoreo, la entrega de móviles de seguridad ciudadana. Hoy estuvimos en el departamento de Santa María. ¿Tu departamento? En mi departamento, en Altagracia, mi ciudad, entregando móviles. Con la dotación de recursos para nuestra policía provincial. Se cambió el plan de estudio de nuestra policía para que tengan más tiempo para prepararse. Y más capacitación y no salgan con un arma, con un cursito de 8 meses. Muchísimos esfuerzos, las alarmas comunitarias que se están colocando, muchísimos esfuerzos que todos los días hace este gobierno provincial para frenar algo, pero que no depende de nosotros. Es como que querramos cambiar el valor del dólar, que querramos que el dólar blue baje desde Córdoba. Sí, depende de la macro. No la vamos a conseguir. Más allá de la autonomía. Por eso digo que es muy fácil el rol de una oposición que lo único que hace es relata cuáles son las problemáticas que tenemos, critica. Pero es un relato que dice que ustedes llevan 24 años en el gobierno haciendo, va a cumplir 24 años, 28 si en un eventual gobierno de Martín Yarlora, y que no han sabido modificar esa realidad. Son 24 años en donde los cordobeses nos eligieron 6 veces. No es que fueron 24 años en donde nos quedamos y nadie tuvo la posibilidad de decidir que siguiéramos. Hubo 6 elecciones en el medio y el cordobés eligió Hacemos por Córdoba, antes Unión por Córdoba y a sus candidatos. En su momento José Manuel de la Sota y en otro momento Juan Schiaretti, para que continúen el proyecto que es sumamente conocido, confiable. Sí. El cordobés sabe qué es lo que piensa Hacemos por Córdoba y cómo gobierna. ¿Y eso no lo va a jugar en contra? Porque la oposición está mucho. Tenemos que cambiar este gobierno de 24 años. Yo creo, a ver, si vos me preguntás, yo creo que nos juega a favor. ¿Por? En un contexto de crisis, en un país que tira manotazos para todos lados, que cambia de signo político cada 4 años, por lo menos en las últimas gestiones, que no tiene una política determinada, que no es garantista de las decisiones que toma, que no le da certezas a la gente. En Córdoba encontramos un gobierno cuyos nombres son importantísimos. El nombre de Juan Schiaretti creo que es uno de los gobernadores más importantes que ha tenido la provincia. José Manuel de la Sota otro tanto, pero creo que el sello que representamos todos, no solo nuestros líderes como José y como Juan, es lo más importante. No hay cordobés que no sepa que Hacemos por Córdoba es sinónimo de federalismo. De trabajar con los que piensan distinto. Sí, pero más allá que estemos en campaña, ellos juegan mucho con esa chica. Creo que en algún momento dijiste, bueno, el radicalismo también gobernó con el apellido Mestre. Pero déjame terminar esta frase. No hay nadie que no sepa que se apoya la producción, que se apoya el trabajo, que en este gobierno pensamos en los más humildes, que trabajamos como un puño cerrado con los distintos sectores de la sociedad, con el sector privado como nunca, que las cámaras, que los sectores industriales, que los trabajan mancomunadamente con nosotros, lo digo desde mi ministerio, intentando contener la realidad social, intentando generar cuestiones positivas. Bueno, eso creo que es un activo que tenemos como partido, como proyecto político, para que cuando la gente vaya a votar en un contexto de crisis, donde uno dispara para la izquierda, el otro para la derecha, el otro para arriba y el otro se agacha, sepan que en Córdoba hay un direccionamiento acordado, un norte seguro, que hay un convencimiento de cada paso que se da. Con respecto a lo que decías, también es muy flaco el argumento de decir de los 24 años, porque... Pero es real, ellos dicen eso. Pero hay situaciones, mira, yo recién lo comentaba, lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, donde hace muchísimos años ganaba Macri y después Larreta. Sí, 20 años más y lo van a y es parte de su coalición y lo van a seguir apoyando porque entienden o van a tratar de apoyarlo afrontando el proceso eleccionario porque entienden, bueno, que da certezas, que da garantías y que genera progreso. O sea que eso no lo ven como un peso ustedes, que lo chicaneen con eso. Yo lo veo como un activo. Cuando la oposición critica sin decir cómo solucionaría el problema y cuando la oposición critica porque estamos hace 24 años, yo lo veo como un activo porque hace 24 años Córdoba viene creciendo, viene progresando. Te lo dice alguien que pudo visitar las 427 ciudades en época de pandemia y después cuando me tocó ser ministro de gobierno y no hay ciudad o comuna, por más pequeño que sea en la geografía cordobesa, que no haya experimentado progreso en estos últimos años. Dentro de las especulaciones y de la rosca política,
da la impresión, o por lo menos muchos dicen del panel, la fórmula que le tendríamos un poco más de temor en caso de que se dé sería la fórmula Luis Juez de Loredo. ¿Cómo lo ves vos como dirigente político? Que sería la fórmula más fuerte, ¿no? Yo creo que... Porque no está de la sota ahora. Antes la sociedad política era buena, ahora hay toda una renovación. Yo creo que eso por ahí se puede especular con esa fórmula, sobre todo en la posibilidad de que no continúe el éxodo de los dirigentes radicales hacia la coalición de Hacemos por Córdoba. Yo te cuento de mi departamento. Santa María. Santa María. Santa María, que ahí tenés un padrón. Santa María, la ciudad más importante gobernada por radicales, se llamaba Villa del Prado, que está pegadita a Altagracia, con el intendente que tenía muchas gestiones. Yo vengo trabajando muy bien, con una muy buena relación, primero como colega, cuando era intendente de Altagracia y él de Villa del Prado, y después como ministro. El presidente del UCR a nivel departamental, y hoy está dentro de la coalición, sigue siendo radical, pero trabaja con nosotros, al igual que Miriam Prunoto y que muchos otros más. En San Clemente, que es una comuna pequeña pero hermosa que tenemos en nuestro departamento, también... el ex senador, San Clemente, el ex senador provincial Pena también, dentro de los radicales auténticos. Claro, ¿no? el ex senador Héctor Pena trabajando con nosotros, ese es de Peñadero. San Clemente, el intendente, era del PRO, ganó... Y no están de acuerdo con la candidatura de Luis Juez. Y hoy está apoyando... Y ustedes contentos lo reciben como parte de la estrategia política también, ¿no? Por eso digo que la especulación sobre qué le genera de Loredo o no le genera a Luis Juez, me parece que es más interna, más de la oposición, y es evitar el éxodo de dirigentes radicales que siguen entendiendo que Luis Juez no los representa ideológicamente en una fórmula. La última cortita, si tuviéramos que hacer una especulación política, el futuro de Facundo Torre de cara, más allá que no lo sepamos, pero es política y todo puede suceder, ¿te sentirías más cómodo en un eventual gabinete de Martín Yarlora o legislador departamental? Yo voy a ser candidato a legislador de mi departamento. Hoy tengo 3 cosas en la cabeza: ganar la provincia, ganar el departamento y ganar mi ciudad, electoralmente hablando. Sí. Pero depende, yo estaría donde Martín, cuando le toque gobernar la provincia, necesite, en base a mi capacidad y en base, lógicamente, a lo que él entienda que hace falta. Gracias, Facundo, y hasta la próxima. No, gracias a vos, Cristian.